Volvamos con el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Bueno, Lady Di, aunque no fue reina, es la reina de reinas. ¿Qué te parece? Oiga, Fernando, yo creo que usted no se ha visto todavía la serie en Netflix de Chloe. No. Chloe, véasela. Sí, me la recomendaste el otro día. La Alemania, la llamada Alemania Democrática, la República Democrática de Alemania, donde la agencia de inteligencia Stasi se encargaba de hacer asesinatos por mandato. Todo. Y además tenía gente que hacía las preparaciones químicas, te tocaban y te mataban. Esa es una especie de parodia, pero retrata de cuerpo y alma. Bueno, su jefe, el Wolf, el lobo le llamaban, no se le conoció la cara hasta 20 años después de tener el pueblo. ¿Adivine quién trabajó por ahí? El Stasi. No, bueno, ¿quién era parte de la...? Mr. Putin. Vladimir Putin sirvió en esa república. Bien. ¿Usted sabe otra cosa que me llama la atención? Ahora que usted hablaba de Haití, de las intervenciones norteamericanas. Usted sabe que los norteamericanos, donde van, dejan una parte de su cultura, ¿no? Sí. Nosotros somos ejemplo, Cuba. Con el béisbol. Bueno, en Haití, las intervenciones largas de los Estados Unidos no le enseñaron a los haitianos ni a jugar béisbol. Nada. Nada. Eso fue una intervención, entre otras cosas, que ni siquiera pudieron enseñarle a jugar béisbol. Bueno, es que recuerda que una intervención con un racismo marcado. Sí, y le señalo esto como un elemento importante del fracaso de ese proceso intervencionista. Todos los procesos intervencionistas son un fracaso militares, todos. Al final quedan destruyendo los países y no pasa absolutamente nada. Nada para señalarle este hecho. Observe que en Haití juegan fútbol. Sí. Bueno, es los franceses. Pero, por ejemplo, fíjese, Cuba juega béisbol, nosotros jugamos República Dominicana. República Dominicana juega béisbol. Venezuela, que tiene una gran influencia de Estados Unidos, juega béisbol y buen béisbol. Buen béisbol. Bien. Hablemos ahora sobre Panamá. Yo creo que el escenario está planteado. Y aquí hay alguna serie de mitos que debemos ir mirando con detenimiento. El primer mito que les quiero hablar es esto de los independientes, que se consideran que ellos son, digamos, el sello de garantía de que ellos conocen todo. Sí. Y que ellos son la quinta esencia de la honestidad y de que ellos van a producir un gobierno nuevo. Cuando yo digo, y yo sí creo profundamente en el papel que debe ganar la juventud en el desarrollo futuro del país. Pero ese desarrollo debe lograrse a base de la militancia permanente en la lucha por los intereses nacionales. Por ejemplo, cuando usted habla de Boris, que llegó a la presidencia, Boris encabezaba las revueltas estudiantiles. Era un dirigente joven, pero aún sigue siendo un hombre muy joven frente al Chile moderno. Porque una cosa es hablar de la comunidad de un escritor escribiendo Twitter, y una cosa es entender la complejidad del mundo. Una de las primeras recomendaciones que nosotros tenemos que darle a los jóvenes que aspiran es entender el tipo de país que es Panamá. Yo noto que la mayoría de los muchachos que están saliendo, incluso cuando escucho intervenciones de Juan Diego que en su mente están a ser presidente, uno tiene que prepararse para dirigir un país. Uno tiene que estudiar el papel del país en el contexto nacional y en el contexto internacional. Uno tiene que estudiar mucho esto. O sea, hay gente que piensa que los estudiosos son nerds. No, los países se gobiernan bien cuando usted tiene hombres y mujeres, no importa su edad, con la capacidad de entender qué son las necesidades del país y cómo resolverlas. Entonces yo veo que los independientes, ¿no? Sí, abogan a que ellos son la quinta esencia, ellos solos, pues lo llaman independientes, y por eso alguna gente sale de un partido, y ahora ya, ¿no? Y quiere correr como independiente, pero no tiene nada de independiente. La independencia no tiene nada que ver que usted esté en un partido o no. Sí. Hay gente que yo conozco que milita en partidos que son más independientes que los independientes. ¿Qué es ser independiente? Ser independiente, en realidad, es el sentido de poder uno defender sus ideas donde quiera que usted esté. Si usted quiere transformar una nación, usted no lo puede hacer solo. Una golondrina sola no hace verano. Esas son las estructuras, los cambios en la sociedad
se dan cuando usted crea los factores objetivos y subjetivos. Los factores objetivos del cambio están dados en la sociedad panameña y en el mundo en general, lo está viendo. Los factores subjetivos, que son la estructura organizativa, la capacidad de liderazgo, la capacidad de entender y comprender, eso no está dado. Y surgen los improvisados. Por ejemplo, ¿usted cree que de verdad una nación como Perú debió llegar donde está en este momento? Con un dirigente presidencial que independientemente de su humildad y su independencia, que no lo pongo a duda. Lo que pongo en duda es su capacidad de comprensión estratégica del país que le tocó. O de un Petro, Gustavo Petro, que tiene más experiencia, pero como quienes estudian la vida de Petro como alcalde y como senador, saben que es un hombre que comprende la dinámica política, pero que sus planteamientos y su vida de guerrillero crea muchas expectativas y mucha polarización política. Y eso hace que cuando un país se divide en mitades y después esas mitades se vuelvan a partir, entonces se vuelve ingobernable para Petro impulsar su modelo, cualquiera que él sea en la práctica, ¿no así? Va a ser complicado por la división que él provoca él mismo. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Nosotros necesitamos una amalgama para poder, una cola que pegue el pensamiento nacional. Por ejemplo, en la República de Panamá, Fernando, nosotros teníamos la lucha anticolonial, la existencia de una colonia en el corazón de nuestro país, la quinta frontera. Fue la razón última de ser de la política por 90 años. Hizo que nuestra política girara en torno a ese conflicto y todos nuestros dirigentes de derecha, de izquierda, se movían en función de eso, unos apoyando el colonialismo y otros en contra del colonialismo. Y así nosotros nos desarrollamos durante todo el siglo XX y posteriormente al proceso de invasión. El colonialismo no es solamente un aspecto físico, es un aspecto mental. Claro. Entonces, de allí la importancia, por ejemplo, del pensamiento de Frantz Fanon. El colonialismo es un estado mental. Hay gente, por ejemplo, que todavía sigue siendo Sonian. Hay gente que son antinorteamericanos, que es una categoría inferior a ser antiimperialista y es una categoría inferior todavía a ser demócrata. Entonces, en esos infantilismos de derecha y de izquierda, y además en esas falsas pretensiones, hay gente que cree que porque tiene 100,000 likes, ya es un dirigente. No, los dirigentes realmente son aquellos que tienen heridas, rastros de la lucha por la construcción de su patria. Esos son los dirigentes. Uno aprende más de los errores que comete haciendo que de los éxitos que tiene. El que no tiene errores en su vida es porque no ha hecho nada. Observe para que ustedes vean. Sí. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, que dice, no, lo que pasa es que el que no se ha equivocado, para mí es un perfecto idiota. Porque yo soy más producto de mis errores que de mis aciertos. Porque la experiencia, al final de cuentas, ¿qué es? Entonces, fíjense por qué yo le hablo de esto. Porque nosotros tenemos que hacer, y me encuentro con estudiantes, con muchachos jóvenes, y quizás por mi pretensión siempre, y yo he sido profesor, de querer enseñar, miro la simplicidad de los muchachos. Usted no puede resolver problemas si no entiende el lenguaje con que está hablando la gente. Le doy un ejemplo. En el campo, los hombres y mujeres del campo, campesinos, manejan como entre 11,000 a 14,000 palabras. Usted, probablemente, un educado universitario, maneja 50,000 palabras. Por cada 5 palabras que usted dice, él maneja una. Pero el conocimiento de él es mucho más profundo que el suyo en términos de la inteligencia, cómo se mide la inteligencia, la capacidad de responder ante el ambiente. La inteligencia no es solamente la capacidad de acumular conocimiento. La inteligencia al final del día es la capacidad de hombre y de la mujer de responder al ambiente y de transformarlo. Y yo conozco hombres y mujeres campesinas con mucha mayor capacidad.
Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearle con esto? Nadie puede llegar a entender qué hay que hacer en Panamá si no lo estudia, si no lo lee. Mire, por ejemplo, Fernando, ¿a qué se debe que la nación panameña haya tenido todos estos comportamientos económicos? Y cuando usted habla de la gente que dice hay que cambiar el modelo económico, usted se fija que ninguno en realidad está entendiendo, ni está en su cabeza realmente cambiar ningún modelo. Pero todavía lo peor es que todavía no saben cuáles son los cambios estratégicos que requiere la República. El primer cambio estratégico que requiere la República es que nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestros viejos, y hablo de todas aquellas personas que no participó en el proceso de descolonización, ya dejaron de entender a los que se vienen después de ese proceso. ¿Cuál es el papel geopolítico de la República de Panamá? Principalmente. Esa es la primera cosa que queremos entender. Dos, ¿cuál es el papel de la República, entendiendo eso, en el futuro? Porque ese futuro le pertenece a nuestra juventud, eso sí es importante. Entonces, para estar en eso, la juventud necesita de la fuerza y energía de la juventud, la sociedad en general, y del conocimiento de los más viejos. Es que el problema, José, es que la mayor parte de esta juventud, a mí yo insisto en esa teoría de que me recuerdan mucho a los ilustrados, que querían acabar con todo lo que tenían antes, es que ellos saben cuál es el fin, pero no conocen ninguno de los medios cómo llegar. Todos ellos dicen que quieren ser presidentes, que quieren ser diputados, Sí, ahora pero ellos no saben, es decir, quieren como fin eso, pero no saben cómo llegar. Y quieren llegar, bueno, tratando de descalificar todo lo que encontraron. Y este es un país que hace un momento hablábamos, José y yo, de los números de Panamá. Es decir, los números macroeconómicos son números envidiables después de lo que hemos pasado todo y que se construyó en un país por aciertos y errores durante estos últimos 30 años para que vengan un montón de chiflados y un montón de desubicados a decir que nada está bien en este lugar. Sí. Y eso parte del criterio, Fernando, que les hemos explicado a nuestra audiencia. Nuestros muchachos y muchachas y nuestros niños y niñas tienen un flujo de información mayor que la capacidad de análisis. Sí. El flujo de información no es conocimiento. Entonces, ese flujo de información, que en una gran mayoría en el campo social y político está lleno de mentiras. Exacto. Esconde una verdad debajo de eso, que es como la guerra. En la falacia. En la guerra de Ucrania, tanto Rusia como Ucrania, la verdad murió desde el momento que la guerra comenzó. Y hay que buscar la verdad en el centro, hay que despejarla, porque la verdad en las guerras está oculta por una multitud de mentiras creadas artificialmente. Entonces nuestros muchachos, con ese flujo de información, creen que tienen el conocimiento cuando no lo han acumulado. El conocimiento se acumula. Y además, la variación que se está produciendo en el mundo requiere de estudio permanente. Y es por eso que los obreros, que los empresarios, que los muchachos jóvenes emprendedores, los dueños del conocimiento de la tecnología, son los fundamentales en este desarrollo. Y los políticos, porque no se trata de entender. Yo veo análisis de economistas diciendo lista de cosas que hay que hacer, pero ninguno de ellos hace un análisis político de la factibilidad de lograr ese camino. Entonces es la lucha de la economía política, del liderazgo, ¿no? ¿Sí? Y de la sumatoria de fuerzas para crear un momentum de cambio. El momento de cambio global, Fernando, está dado, tecnológicamente hablando, económicamente hablando, y hay un nuevo reparto del mundo que se está dando, en la que juegan importancia las materias primas, y nosotros, nuestro país, por bendición de la naturaleza, tiene todos los recursos. Tiene recursos de materia prima, estamos comenzando a entenderlos. Tenemos recursos de agua, tenemos recursos de nuestra posición geográfica, tenemos recursos humanos que carece de una formación tecnológica adecuada. Entonces, esto, Fernando, es lo que no hay en el análisis de estos muchachos que yo veo hablando por ahí, de que voy a cambiar esto para hacer tal cosa.